recibimos invitados en piso porque lo peor ya pasó. Es efectivamente así, o será así, vaya uno a saber. Está Fernando Muñoz, director del sector de inquilinos, que es sector área. Es un programa, sí. Es un programa en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar acá, No, Fernando. al contrario. Gracias por haber venido al piso. Más allá de la campaña de los últimos días, que desató una enorme polémica sobre departamentos que no se usan, que no se alquilan, etcétera, etcétera. El problema acá es que faltan departamentos que son caros, digo, en términos de alquileres. Ambas cosas al mismo tiempo. ¿Los alquileres son proporcionales o son desproporcionados? No, mirá. Cuanto a cantidad de departamentos, es la ciudad que más departamentos tiene por persona. Sí. Vos pensás que del 91 al censo, al último, que fue el 2010, en la Ciudad de Buenos Aires hubo 200.000 viviendas más construidas, estaban ya en 1.400.000, y bajó inclusive un poco la población. Tiene menos de 3 millones de personas. Sí. Así que déficit no debería haber. Además se siguió construyendo, un poco lo que vimos estos años, ¿no? De una manera fabulosa. Lo que hay es un circuito donde me parece que empieza, y se nota muchísimo ahora estos últimos 4 o 5 años, con la libertad que tiene el mercado inmobiliario para poder comprar propiedades, demolerlas y construir torres, aún aquellas que tienen alguna función social para el Estado. Esto es hasta como, a veces lo llamo yo, celda social para los pobres, para que no vivan en la calle, como son los hoteles familiares, que se están reduciendo porque los compra el mercado inmobiliario. Construir torres, fijar el precio de la vivienda, que lo fija el mercado. En general, claro. Sí, el precio de la vivienda en general lo fija el mercado. Para darnos una idea, una vivienda que en el último trimestre del 2015 salía en pesos, 1 millón de pesos, hoy está 9 millones de pesos. En realidad, no solo la vivienda está dolarizada desde Videla y Martínez de Oz, que fue cuando salieron los primeros avisos en dólares, digamos, de viviendas en el Diario de la Nación, sino que además tuvieron un aumento al metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires de un 33% desde el último trimestre de 2015 hasta ahora. ¿En pesos o en dólares? En dólares. En dólares. Claro, por eso es mucho mejor negocio que el dólar. Claro, Sí. O sea, 33% de aumento en dólares el metro cuadrado. Exacto, además de estar dolarizado. Sí. Es negocio si lo vendés. O sea, de 10 Sí. que salía el dólar a fin de año 2015, 9 y pico. Sí, no había algo. Vamos a redondear 10. Sí, a 60 de ahora, más el 33% en el valor del metro cuadrado. Ese circuito, digamos, donde el precio lo fija el mercado y tiene la libertad de compra, que obviamente siempre va sobre las propiedades que tienen un solo titular, que son las más fáciles de convencer. Es más difícil un PH que tiene 11 propietarios, que los tenés que juntar a todos para poder comprarlo. Por eso van ahora sobre los hoteles familiares. Claro. Ya han vendido muchos. El hotel familiar tiene una historia muy particular, pero durante los 60, 50 y 60 se construyó mucho en Belgrano. Por tanto, Belgrano es un barrio muy rico, muy ostentoso y con grandes torres, pero donde todavía quedan algunos hoteles familiares, sobre todo alrededor de las barrancas de Belgrano. Sí. Y esos son los que apunta el mercado. Ahí vive gente que quizás está 15, 20 años y como desde la época de Frondizi no son más inquilinos, se los considera huésped desde la ley que hubo en el año 60 en la Argentina, dejaron de ser inquilinos, se supone que pueden ser desalojados de forma inmediata, no tienen ningún contrato de alquiler. Claro. Por eso en general el mercado apunta. Ahora digo, eso no obsta de que la cantidad de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires cada vez es mayor. Esto es, hoy hay barrios, como puede ser donde está la radio, la zona de Congreso, o la zona de Valvanera, que tienen más de un 50% de viviendas alquiladas, y un 10% de viviendas que pueden ser de digamos, de alquileres sin contrato, o de viviendas que vienen ocupadas hace mucho tiempo, porque en el 83 sobre todo hubo ocupación de viviendas después de lo que había sido durante la dictadura la erradicación de villas.
y la erradicación de inquilinos que vivían sobre lo que fue después la traza de la autopista. Claro. Entonces muchos volvieron en el 83 y bueno, entraron en casas que estaban vacías en ese momento. Ese fue el fenómeno más masivo, digamos, de ingresar y utilizar como vivienda casas que estaban vacías, se produjo en el año 82 y 83. Todavía perduran muchísimas en estas zonas. Pero digo, en esta zona sucede que el 60% no es propietario. En la Ciudad de Buenos Aires hoy no llegan al 50%. De todas maneras, el número de propietarios es una subjetividad absoluta. Cuando hablamos de propietario, el censo lo que hace es tocar los timbres, que es lo que va a hacer el año que viene, y censar a las personas que hay adentro, a la persona que atiende. Esa le puede comentar que sí, de que ellos son propietarios de la vivienda. Lo que no dice el censo es quiénes son los propietarios de todas las viviendas donde no responden el timbre. Las viviendas que están vacías. No hay ni censo, ni estadística, ni registro en el país, en la nación, de quiénes son los dueños de las viviendas. ¿Y en esta situación el alquiler sube por un tema de oferta-demanda? No, el alquiler... No, porque, a ver, la lógica sería, si fuera por una cuestión de oferta y demanda, digamos, el precio variaría constantemente. El alquiler subió progresivamente en la medida que el Estado se retiró, digamos, de cualquier discusión del precio y las condiciones de alquiler, que están también totalmente liberadas, las maneja el mercado inmobiliario, hasta donde pudo aumentar. Hoy es el alquiler en incidencia en los ingresos, en el bolsillo inquilino más caro de la historia. Desde Irigoyen, 1920, que fue la primera ley que reguló, que digamos la que creó los contratos de alquiler, porque antes ni siquiera había contratos, ¿no? Desde que se crearon los contratos de alquiler y desde que se habló de precio de alquiler, que es de 1920, nunca tuvo el alquiler de vivienda tanta incidencia sobre los ingresos como ahora. Históricamente, muchas legislaciones en gobiernos democráticos, obviamente, mientras funcionaba el Congreso, inclusive le ponían un techo, que era el 25%. 25% no puede superar el 25% de los ingresos. Hoy están el 50% y más, digamos, de los ingresos, porque no hace falta ser un erudito, simplemente es cruzar la estadística de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires, que el 50% no gana más de 25.000 pesos y el alquiler de un monoambiente hoy está entre 10 y 12.000 pesos. Sí. Un monoambiente de 28 o 30 metros cuadrados. Y si le agregas garantías, etcétera, etcétera, tendrías que subirlo prorrateando lo que se paga en el momento de alquilar, ¿no? Sí, muchos, como también el mercado inmobiliario maneja las garantías, no hay ley que diga que tenés que tener un familiar con una garantía propietaria. En realidad el Código Civil dice que lo que tenés que tener es un depósito. Sí. Que es lo que uno paga, digamos, que puede ser hasta de un mes por cada año de contrato. Esa es la garantía para el Código Civil. Después, en la inmobiliaria te piden o el título de propiedad de algún familiar directo, cosa de que el familiar sea el que te llame apenas vos hagas un reclamo. Claro, o otro recibo de sueldo. Recibo de sueldo, un recibo de sueldo que cubra 3 meses de alquiler, y si no, tiene una alternativa, que es el acuerdo que hicieron la Cámara Inmobiliaria con las compañías de seguro, que es el seguro de caución. Que hoy prácticamente 1 de cada 4 avisos ofrece un seguro de caución en las 2 páginas principales que consultamos los inquilinos, que son de financieras que te pueden cobrar 2 meses más de alquiler. Algunos te lo prorratean en 12 meses, otros te lo cobran contado. Además de eso tenés las expensas, que hoy significa prácticamente un 25% del alquiler. Históricamente no superaron el 15%. No es que estén más caras las expensas, como suele decir muchos medios, que el problema es por los encargados o por otras cuestiones, sino que al inquilino en particular le aumentaron más las expensas porque ahora paga todas las expensas. Históricamente tenía expensas extraordinarias más o menos claras. Ahora no, ahora paga absolutamente todo, porque inclusive lo que antes nosotros como inquilinos decíamos que era el embellecimiento del edificio, lo cual valorizaba mejor la propiedad y por lo tanto la paga el propietario, como era la pintura externa de un edificio, ahora se discute como mantenimiento. Y el Código Civil lo permite. Entonces, y eso lo tiene que pagar el inquilino. Claro, se lo cargan a la cuenta del inquilino, exactamente. Por eso digo que... O sea que el tema, perdóname, de lo que decías recién, si uno tuviera que tirar de la piola y arrancar de algún lado, arranca primero de lo que gana el inquilino. Y sí, debería ser. O de ser. lo que gana la persona que, entre otras cosas en la vida, es inquilino. Ese es un punto. Mirá, debería ser la base, pero obviamente que el mercado te diría de que ellos arrancarían de la rentabilidad. Y te pueden decir que es una rentabilidad baja. Ahora, sí. ¿Quién fija el precio?
¿El inquilino o el mercado inmobiliario? Por eso. ¿El Estado qué hace a todo esto? O el ingreso del inquilino, por eso. Que Claro. es el mercado inmobiliario, el ingreso del inquilino, Que está especificado que además. está el ingreso. especificado, y el Estado que hace o no hace. El Estado en realidad, en sus distintas formas, alienta la cuestión de la construcción como mano de obra inmediata, y por lo tanto libera mucho, digamos, al mercado para que pueda construir, Sí. o flexibiliza muchísimo más, digamos, las normas como para que puedan ganar mucho más y por lo tanto construyan también mucho más. Ahora, la gran cuestión, la gran contradicción que genera esto, porque en realidad lo que hay es mayor concentración de la vivienda en pocos propietarios. Es muy difícil hasta en el lenguaje diferenciar al locador, que es aquel que además de tener su vivienda familiar, tiene viviendas para alquilar, del propietario. El propietario, pues, hay un montón de propietarios que son dueños de la vivienda familiar donde viven. Es difícil, digo, en el lenguaje diferenciar esto, pero en realidad estamos hablando de una minoría. Porque si no se generaliza un discurso muy viejo que hay, que es, en realidad son jubilados, que tienen un departamentito y que el inquilino no se lo cuida. Digo, no, esto es mucho más grande, supera muchísimo, digamos, a esa ínfima minoría de jubilados que todavía tienen alguna renta, digamos, de un departamento que alquilan. Esto es un negocio triturando, digamos, el derecho a la vivienda. Es un negocio muy grande, es un negocio mundial, un negocio global que está sucediendo en las principales ciudades, como pasa acá también en la ciudad de Buenos Aires, que de a poco va destrozando cualquier tipo de norma, digamos, que defienda al inquilino. Por eso es tan difícil discutir una ley de alquileres. Algo que no estamos diciendo que es revolucionario, sino simplemente ponerle algún tipo de marco, digamos, algún tipo de reglas de juego, digamos, a la relación. ¿A qué país debería copiar el argentino? ¿A qué ciudad debería copiar Buenos Aires? Digo, a escala, pensando. No, En a escala de las ciudades europeas, puedes decir a Madrid, puedes decir a Barcelona. ¿Cómo es el régimen en Madrid o Barcelona? Y tienen una tradición ya distinta a la nuestra porque ellos tienen viviendas públicas en alquiler. Claro, ahí tenés una diferencia. Una diferencia que es abismal en este aspecto, digamos. Pensar o imaginar o plantear que se construyan viviendas estatales para alquilarlas parece casi una herejía en un país donde hace 70 años, como dirían algunos, que ocurrió, se congelaron los alquileres, se suspendieron los desalojos y el banco hipotecario entregaba 100%, digamos, no necesitabas como ahora 2 millones de pesos por lo menos de ahorro, Claro. 100%, digamos, de lo que necesitaba, 30 anual y con intereses más bajos que la inflación. Y pasamos del 17% al 60% de propietarios, porque en la década infame acá no se llegaba ni al 20% de los propietarios, antes del 45%. Bueno, es muy difícil hablar de construir viviendas estatales para alquilar en un país con una tradición donde parecía que el acceso a la vivienda, el sueño de la casa propia era una cosa que estaba Ahora, Fernando, a la vuelta de la esquina. pasando con Fernando Muñoz, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una cosa que alguna vez sugirió y escribió en Página 2 Enrique Martínez, que consistía en lo siguiente: usar las tierras fiscales en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no en lugares alejados, tierras valiosas, de estas que ahora uno ve que se venden permanentemente para hacer torres, es lo que vos decías antes. Usar las tierras fiscales, entregar las tierras fiscales a precio muy bajo o regalarlas a una cooperativa y construir arriba, y construir en eso. Las regalás a la cooperativa. Vos no sos dueño de la tierra porque la tierra pasa a ser una propiedad colectiva o propiedad cooperativa. Vos sos dueño de tu departamento. No sé si usufructo, no sé jurídicamente cómo es el tema, pero no importa. Digo, no Sí, me es quiero poner en interesante eso. lo que Pero es plantea eso. Quique Con lo Martínez. cual, lo que resolvés ahí es el insumo caro en la Ciudad de Buenos Aires, que no es el precio de la construcción precisamente, sino el de la tierra cada vez más, por lo que estás contando, además de todo. ¿Resolverías eso? Sí, absolutamente. De todas maneras te quedarían un 15% de viviendas vacías. Funcionaría Sí. el mercado por un lado ¿Está bien? y Sí. el Estado, el remanente de tierra. Pero esas viviendas vacías te presionarían menos. Sí. Yo no digo, de todas maneras lo digo como una cuestión complementaria. Sí, Me sí, parece sí, bien está lo claro. del Martín. Te diría más. El Estado perfectamente hoy podría comprar los hoteles familiares que compra el mercado.
te puede Claro. poner el precio del Banco Ciudad. Estamos hablando de lugares donde en algunos casos son 40 habitaciones con 2 baños. El Estado podría comprarlo, podría mejorarlo, podría ser una infraestructura mucho más amplia, podrían tener una calidad de vida totalmente distinta, la gente, porque el circuito está armado de esta manera también. El que es desalojado, se le da un subsidio al Estado, un subsidio que le sirve para muy poco. En general le sirve para subsidiar la habitación de ese hotel familiar. Entonces, el mercado y un sector social hace negocios y vive en la ciudad, y otro sector que de repente pierde el empleo, como es mucha de la gente que recibimos nosotros en la Defensoría del Pueblo, y que es el motivo por el cual no pueden seguir pagando el alquiler, es desplazado, o se va a un asentamiento a alquilar, o se va a la villa a alquilar, o se va a un hotel familiar, y el Estado lo que hace es darle un pequeño subsidio, como confirmando de que ese es su lugar verdadero. ¿Y de cuánto es más o menos el subsidio? 8.000 pesos, 8.000 6.000 pesos. Sí. Y le confirma con eso que ese es su lugar, en realidad. O sea, eso yo te lo subsidio. Lo otro no te lo voy a subsidiar. ¿Y 8.000 que es una habitación? Sí, es lo que se está cobrando en una habitación. En una habitación, para una nada. persona sola o 2 personas. Generalmente no llega a cubrir. En los hoteles familiares. Sí, porque además el Estado no tiene una tarifa. Y en una Pero villa esto es cuando- una cosa de loco, no es que el Estado dice, miren muchachos que acá hay que respetar la tarifa que fue votada en la legislatura y que es esta. Y entonces el subsidio también lo hacemos en función de la tarifa. Y una habitación en El la mercado villa... es un caos total. En la digamos, villa el negocio. 31, una habitación. No sé cuándo está, porque ¿cómo medir el tema de la explotación de pobres y pobres, digamos? Si es pobre el que se le ocurre, digo, ¿cómo se genera ahí la demanda? ¿Quién generó la demanda para que yo, que vivo en la villa, de repente empiezo a ver que se acerca gente que ha sido desalojada? Y digo, esta es la oportunidad para poder hacer una piecita arriba y alquilársela. Pero ¿quién generó esa demanda? ¿O qué son? ¿Son gente que viene de la estratosfera, viene de otro planeta? No, es gente desplazada de la ciudad, que quiere quedarse viviendo en la ciudad por una cuestión laboral. Que además no tiene garantía habitualmente. Sí, pero sin garantía también conseguís con el mercado. No Con es o- que, con no, otro- no claro. solamente hay departamentos. Por eso digo, pero con otro dinero. Sí, pero también hay muchísima gente que está alquilando habitaciones en su casa. Sí. Digo, como se hacía antes del 45. Es cierto eso. ¿No? Que era Yo tengo varios casos. Todos conocemos que- alguno Sí. que alquila habitación. ¿A cuánto la alquila la habitación? Yo pregunto ahora. Ni al idea. aire. 8, 10.000, hay que fijarse. Es eso. Sí. Igual que alquilás la cama. Más o menos eso. Y bueno, Sí, convivís la con alguien posibilidad de- seguramente tenés la suerte vos, digo, particularmente con alguien macanudo, que te tocó de patrón, ¿viste? Sí. Pero, ¿qué es eso, viste? Eso en una ciudad que tiene 1,5 millones de viviendas, terminás vos en una habitación. Porque No no, tenés estamos hablando de garantía. turismo, no estamos No, hablando no, de no. población No, estable, no, de de alquiler de turismo, habitación no. estable. Sí, No estamos pero- hablando de Airbnb. No. Ok. No estamos hablando de Airbnb, que es otro, Que es otro negocio. tema. Es otro Sí, negocio que es otro tema. interesante. Que inflación, en la medida en que no haya ningún tipo de regulación de ese departamento turístico temporario, no haya un registro del Estado, inflaciona el alquiler de vivienda. Si yo vivo en el mismo si vos sos un turista y vivimos en el mismo edificio, vos viniste por 15 días y estás pagando 30.000 pesos, seguramente el propietario donde vivo yo en algún momento va a decir, che, a mí me conviene mucho más hacer lo que hace el vecino, así que tomátela, o si no, pagame Sí, sí. 30.000 por mes. O sea que Buenos Aires está entrando en los problemas de Barcelona, Nueva York, Exactamente. Ámsterdam, Que etcétera, te indexa también el alquiler de vivienda. que tienen ese problema. Exacto. Ahí Por eso va. digo, esa es otra problemática más. El de la habitación en casa de familia es lo que algunos nos han contado que pasaba antes con el PH, que tenían la piecita arriba, la y que piecita vivía arriba. el trabajador, Sí. que a veces compartía la comida con el patrón, con la familia que le alquilaba, pero que era una renta necesaria cuando no había ni siquiera jubilación obligatoria como hubo después del 45. Sí. Entonces decían, bueno, es la plata que juntamos para cuando lleguemos a viejo. Bueno, ahora mucha gente debe estar otra vez en esa situación. Vos tenés la radiografía completa por la gente que llega a la Defensoría. La Defensoría no tiene función de formular políticas específicamente. Lo puede hacer, pero no es la función principal. No, nosotros podemos proponer Bien. a Pero través si digamos, vos- de la legislatura, a través del defensor. Pero vos tenés la del sociología defensor del completa pueblo. del tema.
Sí. La casuística la tenés vos. Sí, además intervenimos en los casos. Por eso, si a partir de ahí tuvieras que decir, esto se resuelve arrancando por puntos suspensivos. En los sectores más pobres, Sí. yo creo que el Estado tiene que comprar todos los hoteles familiares de la ciudad. ¿Que son muchos? Y casi, hoy son mucho menos, pero en el censo del 2010 representaban el 4%. Ujú. Los hoteles y los inquilinatos. El 2% ponle que representaban los hoteles. Estamos diciendo una población de 60.000 personas. ¿Que el Estado los compre y los gestione o que el Estado los compre y construya allí? Que los compre y los gestione, lo gestione. puede cogestionar con las mismas organizaciones que trabajan con gente en situación de calle o organizaciones de inquilinos. Podrían hacer una Sí. cogestión perfectamente. Obviamente que los mejores lo amplíe. Montevideo está planteando una inversión de $10 millones para edificios reciclados para comprarlo el Estado, mejorarlo y alquilarlos. O sea, una estrategia de vivienda pública. Llega un momento en que alguna política va a haber que tener, digamos, en ese sentido, porque te tapan los inquilinos, ¿viste? Esto del planteo de que en algún momento van a ser propietarios puede durar 5 siglos más. Eso me parece por un lado. Por otro lado, me parece que en algún momento el Estado va a tener que decir cuánto debería valer el alquiler según la zona y plantear que haya una flexibilidad, digamos, que se incentive a aquellos que más o menos están dentro de esa franja y que sea un poco más sancionatorio de aquellos que se van muy por encima de esa franja. Ahora, alguno te va a decir, y ya te lo habrán dicho, si haces eso no vas a tener oferta. Sí, mira, lo que pasa es que estamos en el otro extremo. Pues yo te podría hacer otro tipo de propuestas que están muy lejos de las de Quique Martínez, que es que se cumplan las leyes. Y vos me dirías, pero eso es todo lo que tenés para proponer. Y mira, el 95% no entrega factura. Ahora, si vos cobrás, no sé cuánto hay que cobrar ahora para que te descuenten ganancias, con las últimas cosas que hicieron, pero si vos sos un asalariado que alquila y paga ganancias, el Congreso de la Nación en el diciembre del 2016 te dio una buena noticia, te dijo, mirá que acabamos de votar que podés deducir el alquiler de ganancias. Sí. La AFIP te pide a vos la factura, si no, no podés deducir. Y vos la factura se la tenés que pedir a la inmobiliaria. La inmobiliaria te dice que no te la va a dar, porque si no te va a cobrar mucho más, te va a cobrar el IVA, te dice mentiras, cosa que es imposible que lo pueda hacer. La cuestión que vos no deducís, por lo tanto vos perdés plata, digamos, cuando están las leyes hechas como para que vos por lo menos puedas compensar una parte del alquiler. Bueno, entonces yo te diría de empezar porque se cumplan las leyes. Hay una ley también para reglamentar el alquiler temporario. Sin embargo, tampoco se cumple. Hay 200 nada más viviendo, 300 registradas en una ciudad que Airbnb debe tener como 15.000 avisos, no sé cuándo tendrá. Pero aparte de abrir cualquiera de las páginas, el 30% es alquiler temporario, no es alquiler de vivienda. Bueno, digo, tenés para trabajar primero sobre el cumplimiento de las leyes. Por eso te digo, yo generalmente digo eso. Primero que se cumpla la ley. Tenés una ley votada en octubre, el 14 de octubre del 2014, en la legislatura de la ciudad, se votó la ley de accesibilidad, que es obligatorio para las inmobiliarias, en todas las publicaciones, sea para venta o para alquiler de las propiedades, decir si la propiedad es accesible o no. Eso lo ves en Airbnb, que es internacional. Vos abrís y te dice la accesibilidad. Acá no. Sí. No lo cumplen tampoco. Bueno, ¿viste? Sí, macho, aunque sea, hagamos cumplir la ley, hermano. Empecemos por ahí nada más. A ver que vas a ver que se va a armar un quilombo si querés hacer cumplir la ley. Lo que llega a la Defensoría, el tipo de casos en los últimos 4 años, ¿se fue cambiando en algún sentido? Sí, cambió el perfil de la demanda. El primer año, nosotros empezamos en el 2016, el primer año, mucho comisión inmobiliaria abusiva, porque además habíamos trabajado mucho nosotros la campaña para terminar con las comisiones. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2007, la legislatura habilitó formalmente, digamos, fijó un mes de comisión en el alquiler para las inmobiliarias, pero por usos y costumbres, como nos enseñaron a hablar, el mercado inmobiliario, cobraban 2 por usos y costumbres. Yo lo denuncié en su momento judicialmente, porque representaba unos 1.000 millones de pesos de más que se cobraba por año. Hoy estarían en 4.000, pero bueno,
Entonces, el primer año tuvimos una repercusión porque en el 2017 se votó la ley de prohibición en la Ciudad de Buenos Aires, rige en La Pampa y en Río Negro, nada más, de que la comisión la tiene que pagar el propietario. Eso hizo que bajara muchísimo la demanda, pero el perfil que fue creciendo progresivamente es el que no puede pagar el alquiler o no puede terminar el contrato o no le renuevan el contrato. El que tiene que rescindir anticipadamente, en general, es porque tuvo un cambio brusco de situación económica, Claro. es el tema laboral. Te dicen, tengo que terminar el contrato. El Código Civil dice que además tiene que pagar una multa si lo termina antes. O sea que además tiene que juntar supuestamente plata para pagar Una para locura, poder irse. es una locura. Para poder irse quién sabe dónde. Suponete después. un tipo que se acaba de quedar sin laburo. Claro. Y que no tiene dónde ir. Exactamente. Tiene que pagar la multa y quién sabe dónde termina. El que viene porque se le terminó el contrato, que pregunta si es legal y si es verdad que le puede pedir 70% más. Porque en realidad lo que todos comúnmente llamamos renovación es contrato nuevo. En el contrato se te termina tal día, a fin de mes, y a partir del mes que viene tienes un contrato nuevo, independientemente de que sigas viviendo en el mismo inmueble. Por lo tanto, te fijan las condiciones a partir de ahí. Bueno, mucha gente dice, ¿pero es legal esto? Pero puede ser que me lo diga una semana antes. Sí, ninguna ley dice de que tienen obligación 60 días antes, como en otros países, que son más tiempo todavía, 4 meses, 5 meses antes, de decirte si te va a seguir alquilando, en qué condiciones, con qué propuesta. Bueno, tampoco. Bueno, esas situaciones que eran el 20% de las cosas, nosotros tenemos más o menos 300 casos mensuales en la Defensoría. Esas situaciones que eran el 20, eran 2 cada 10, hace un año y medio atrás, ahora nosotros tomamos agosto, que fue el último comunicado que sacamos, son 4 de cada 10 consultas tienen que ver con dificultades para pagar el alquiler. Fernando, estamos hablando con Fernando Muñoz, que es director de inquilinos en la Defensoría del Pueblo. El tema de los contratos y de cómo se elaboran los contratos ahora y el tiempo, ¿eso también se modificó? ¿Eso está sentado? ¿Eso está avalado por alguna ley? Esto de las renovaciones, ya están dentro de los contratos cada 6 meses, cada 3 meses, porque se achicó mucho con el tema de la inflación, también eso me imagino que se va modificando. No, el contrato sigue siendo el familiar, lo que se llama vivienda familiar, son de 2 años de mínimo. Todavía rige, porque fue ratificado cuando fue la crisis del 2002, el 6 de enero del 2002 se votó en el Congreso la ratificación de la prohibición de indexar contratos. O sea, el contrato debería tener un precio único los 24 meses, cosa que ya sabemos Pero todos, que no es así. Esperá. Fernando, no te adelantes. Bueno. Ya desde el 2003, 2004, los contratos venían con la cláusula indexatoria, inclusive cuando Gioja de San Juan era diputado, presentó un proyecto de ley en el 2000, ya avanzado, 2007, 2008, de que no se podía cambiar el número durante los 24 meses del canon, del valor, digamos, del alquiler, que fue archivo, no se trató. Pero ya de esa época, y con la justicia que lo avaló también, se hace el contrato con un monto global, por eso te ponen que va a ser por 400.000 pesos, por así decir, Claro. Y que se va a pagar con este ajuste. Entonces, con ese monto global se agarran para decir que en realidad no hay indexación, porque lo que sí no se puede hacer legalmente es que te digan ahora, durante el contrato vigente, ponele que vos terminás a fin de año y que hoy te llame el propietario y te diga, mira, con todo este pelote del dólar y de la inflación me tenés que dar un 20% más. Bueno, no, lo que está en el contrato no se altera durante los 24 meses. Luego, cuando finaliza, el otro es contrato nuevo. Digamos, si uno acuerda una prórroga para quedarse 3 meses más, que es lo que tratamos de hacer nosotros en muchos casos, que decimos, pero no tengo ni tiempo ni de irme a ningún lado, y me quiere cobrar 70% más, vamos al propietario, llamamos a la inmobiliaria, planteamos hacer un acuerdo en la Defensoría, con un acta donde hay compromiso también de que se va a ir cuando termine esos 3 meses el inquilino, le pedimos hacer sin una prórroga un contrato escrito. Digamos, son negociaciones para paliar una situación donde los instrumentos legales, yo digo que el mercado inmobiliario ya
nos ganó más o menos 3 vueltas. Digamos, venimos perdiendo como en la guerra. Por eso saludo y aparte lo aprecio mucho a Quique Martínez con su proyecto. Va a haber que ponerle mucha pujanza, digamos, para modificar esta situación, creo. Y lo que tenés del otro lado, aparte vos decías, no es el jubilado, digo, si tuvieras no una contraparte, un problema. Digo, el sector que tenés, decías vos, no es el jubilado que tiene, a quien le quedó un departamento de alguna época mejor. Te estás hablando de... No, en general no. O sea que en realidad vos tenés delante un problema directo, los propietarios y uno indirecto, que es en qué se va convirtiendo Buenos Aires. Sí, y el indirecto... El indirecto es más fuerte, obviamente. Sí, obvio. Sí, lo que manda es el indirecto. Porque muchas veces obviamente no saben ni siquiera quién es el propietario. Por eso, el tema de fondo es en qué se va convirtiendo la ciudad. Claro, exactamente. Sí, lo que... ¿Cómo decidís el tema de los alquileres? ¿De en qué se va convirtiendo la ciudad? Lo que era el alquiler de cercanía, como se podía hacer hace 30 años atrás, donde había continuidad en el alquiler, ya no existe más. Lo que pasa es que hay un corte muy grande en el 78 y nos cuesta mucho porque nos tenemos que remontar a algo que pasó hace un montón de tiempo, y entonces uno podría decir, bueno, pero ya la realidad es otra, ya pasó Muñoz. Pero desde el 43 hasta el 78 hubo constancia en el alquiler porque se fueron prorrogando por ley, e inclusive las dictaduras, salvo para los comerciantes, que en un momento le cortaron el chorro y que no. Se terminó las prórrogas del general Perón, pero para la vivienda perduró hasta el 78. Por eso nosotros cuando éramos pibes conocíamos muchos vecinos que alquilaban desde hacía 30 años y eran súper conocidos o amigos, o se llevaban mal con el dueño, pero se trataban. Estaban, sí. En el 78 se terminó, cortaron eso, dijo, se liberó absolutamente, a partir de ahí nuevas reglas de juego, y vino de la mano ya de la dolarización de la vivienda. Y en los 90, cuando se produce la caída del muro, a nivel mundial, el Banco Mundial plantea el tema de el negocio de la vivienda ya en manos privadas. ¿En qué sentido? Porque Europa, en realidad había tenido una política de vivienda pública estatal, como una manera alternativa, digamos, al avance de lo que veía la izquierda con la Unión Soviética. Claro. Tiene 48 millones de viviendas públicas Europa. Claro. El modelo más desarrollado es el de Inglaterra. Margaret Thatcher, cuando cae el muro, le plantea a los trabajadores que hacía ya 40, 50 años alquilaban, o su familia, o su padre primero, esas viviendas públicas, ustedes pueden ser propietarios. Ella toma algo de Pinochet, que decía que el país, Chile, tenía que ser un país de propietarios en vez de ser un país de proletarios, y ella plantea de que Inglaterra tiene que ser un país de propietarios. Entonces les plantea comprar la vivienda. Obviamente que la mitad quedó en la calle, porque no pudo seguir pagando. Pero esa cultura, digamos que el liberalismo, el conservadurismo trató de romper después de los 90 en Europa, todavía es hegemónica, perdura, digamos, perdura muchísimo en Alemania, en Inglaterra, en España. Acá, digamos, tenemos la otra tradición, por eso digo, la anterior al 78, que era la permanencia en la vivienda, inclusive el que alquilaba decía, pero tuviste 1000 oportunidades para comprar, porque el banco hipotecario tenía una política crediticia de compra. Bueno, esa cultura quedó muy prendida, y ya yendo a lo que vos decís, bueno, concretamente a lo que es el tema de la política de alquiler y la ciudad, y yo creo que la tendencia, digamos, en la ciudad realmente es que los alquileres van a ser, más que nada están siendo dirigidos hacia otra población, muchísimo para lo que tiene que ver, digamos, con el turismo, o para gente inclusive que viene temporariamente acá a la Argentina, sea a estudiar o a trabajar, muchos también extranjeros, que le sacan todo el dinero posible, pues eso también lo vemos ahí en la Defensoría, y lo que hay es como un desplazamiento de los vecinos barriales, digamos, de los que tenían alguna historia en el barrio. La rotación en el alquiler es cada vez mayor. Yo mismo la siento, yo la sienten casi todos los inquilinos. Muy difícil que te encontré ahora un inquilino que te diga, y yo hace 12 años que vivo en la misma vivienda. En general se va rotando.
Bueno, en la medida en que no haya una norma, una reglamentación, una ley que de alguna manera ordene ese despelote que te genera el mercado a favor de su ganancia, a mí me parece que es muy difícil pensar una planificación de la ciudad, desarmar esta planificación, porque tenés inclusive algunas cuestiones nuevas, novedosas para los inquilinos que antes no existían. No solo las expensas, esto que decía antes de que pagás todas las expensas, cosa que no pasaba. Claro. Tenés consorcios que te sancionan por cerrar mal la puerta. Pero eso está en un reglamento interno. Está aprobado por los propietarios. ¿Por qué? Porque se supone que cuanto más inversionistas hay, y grandes complejos donde puede haber 120, 150 departamentos para alquilar, el inversionista que no vive ahí, en realidad lo que se plantea es que cuiden lo más posible su inversión, cosa de que la renta sea la mayor posible. Por lo tanto, si bien vos tenés comodidades que no tenés en otros lugares, comodidades extras, digo, como puede ser la pileta o el Zoom, tenés mucha vigilancia, que es seguramente una empresa tercerizada, ni siquiera son empleados de ahí del consorcio. Ese vigilante tiene la tarea de decir si vos cerraste mal la puerta, si el pibe tuyo anduvo en bicicleta, como vinieron allá a la Defensoría, tuvimos una mediación alrededor de la piscina, y la multa que está en el reglamento, como no la pueden especificar, porque si no todos los meses tendrían que hacer reuniones de propietarios y los tipos están ocupados con un montón de negocios que tienen, entonces es el 50% del valor de las expensas. Te lo porcentúan en relación a la expensa directamente. 25, un 50, reiteradas, la expensa completa, 4.000 mangos, viene uno. ¿Qué pasó? Pensé que ibas a decir que estaban en dólares ya cuando dijiste eso. No, digo que no pueden los tipos actualizarla sí, claro, todos los meses, si no se van a reunir para cobrarte la multa, te la mandan directamente. ¿Qué pasó? Le decís al inquilino. Me quedé media hora más en el Zoom. Mirá vos, te quedaste media hora más. 4 lucas de multa. Bueno, digo, viene un fenómeno ya totalizador de renta absoluta de parte del mercado. Cada vez es más grandote y que por lo tanto pisa fuerte, ¿no? Fernando, gracias por haber estado acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Y uno te escucha y bueno, hay muchos que están huyendo por el mercado, pero si no, más o menos salgamos corriendo, ¿no? Y está complicado. Pero bueno, es o salgamos corriendo o vayamos a la Defensoría. ¿Dónde está tu departamento, tu programa? ¿En cuál de las ubicaciones de la Defensoría? Nosotros estamos en Venezuela 538, Venezuela y Bolívar, de lunes a viernes de 9 a 18, y en Carabobo 84 para todo lo que es zona oeste, que desde ahí vine hoy, que estuve ahí, en Flores, a una cuadra de Rivadavia, una cuadra del Subte A. Gracias. No, gracias a ustedes. Fernando Muñoz, director del programa de inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la ciudad